Saludos, buenas noches, bienvenidos señoras y señores, esto es Al Día en Economía. Les cuento para empezar que una mujer en Bélgica, una mujer de 67 años, recorrió 1.450 kilómetros de más por culpa de su GPS. Verán, les cuento, esta mujer estaba en el sur de Bélgica. Bélgica es un país pequeño, con muy pocos kilómetros cuadrados. Bueno, estaba en el sur de Bélgica y fiándose de su GPS para dirigirse a Bruselas, apareció en Zagreb, en la antigua Yugoslavia, es decir, para un trayecto de 45 minutos la mujer estuvo 15 horas circulando en su coche porque incluso tuvo que parar a dormir. Y ustedes dirán, ¿y por qué les cuento esto? Pues por una sencilla razón, porque está claro que un mal asesoramiento, sirva esto como ejemplo, un mal asesoramiento puede llevar pues a como mínimo perder el tiempo de esta manera que lo perdió esta pobre mujer belga. Así que asesores ustedes bien, busquen buenos consejos, sobre todo en lo que respecta al bolsillo, a nuestra economía. Y eso es lo que intentamos hacer cada martes aquí con la ayuda de Joaquín Mastache, que le tenemos ya como invitado en este Al Día en Economía, como cada martes. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Alguna vez te pasó esto del GPS, de fiarte demasiado de él? Yo, esa es una mujer que produce una gran ternura, es una señora que de alguna manera, bueno, tiene una gran fe en la técnica, y transformar 45 kilómetros de distancia en 15 horas, bien, no deja de ser una noticia sorprendente, pero que demuestra la gran fe que tiene esta mujer en la tecnología. ¿Nos ha pasado eso en la economía, Joaquín? ¿Que nos ha guiado un GPS incorrecto o qué? Yo pienso que sí, que estamos guiados, pero no por GPS manejados por economistas, sino manejados por políticos. Yo siempre dije, y esto de alguna manera meter algunas consecuencias amistosas, porque crea debate, crea de alguna manera discusión, y a través de la discusión llegaremos a acuerdos. Yo estoy convencido que estamos en una crisis política porque se toman decisiones macroeconómicas muy profundas, pero no por economistas, sino fundamentalmente por políticos. Este es el gran problema que tenemos. Cuando se toma una decisión macroeconómica que afecta a un grupo de naciones, como puede ser Europa, decisiones como es subir el precio del dinero, bajarlo, subir los impuestos, bajarlos, llegar de una vez y por todas a un acuerdo fiscal. Todas estas decisiones nos afectan a 300, 400, 500 millones de habitantes, y eso es muy importante. Por lo tanto, de alguna manera, claro que los GPS que nos marcan los políticos los tienen como bastante desorientados, y que me perdonen si alguno se ofende, pero bueno, que nos diga por qué, y que de alguna manera nos debata con nosotros. Bueno, este programa de Al Día en Economía, desde luego, siempre tiene dos claves fundamentales. La primera es que a Joaquín Mastache, y aunque hable de economía, se le entiende todo perfectamente, lo podemos entender hasta los que no somos para nada expertos en este asunto. Y en segundo lugar, que sus opiniones, sus afirmaciones siempre levantan respuesta, para bien o para mal, pero levantan respuesta, no dejan a nadie indiferente. Y para demostrar todo esto, me remito a los emails que han llegado en las últimas horas. Ya saben que en este programa respondemos tanto a las opiniones en la calle como los emails que ustedes nos dirigen. Pueden hacerlo al nuestro correo aldiaeneconomia, ese que ustedes están viendo ahora mismo, aldiaeneconomia@teleasturias.com. A ese correo pueden dirigir sus opiniones, sus sugerencias, sus críticas sobre lo que decimos, las admitimos y además las contestamos. Eso vamos a hacer ahora mismo con un viejo conocido de este programa y de Joaquín Mastache, porque le sigue bastante por lo que podemos ver. Firma como A.G., y yo les leo textualmente lo que nos indica en su email al que va a contestar Joaquín Mastache. Dice: me animo a escribirles de nuevo para hacer una crítica a algunas de las cosas que se dicen en el programa del señor Mastache. Para mi gusto, se trata de un programa pseudoeconómico que además se repite hasta la saciedad. Y me explico. Este señor insiste prácticamente en cada programa en que los funcionarios cobramos un 30% más de los trabajadores en empresas privadas. Al margen de que esta es una noticia manipulada y que el señor Mastache parece disfrutar echando siempre la culpa a los funcionarios de lo que no funciona en la administración, me gustaría plantearles una reflexión. Dice él: en estos días la prensa se ha hecho eco de que el absentismo laboral en la administración pública ha bajado e incluso está ya por debajo del porcentaje que se da en las empresas privadas. Pregunta el ínclito AG: ¿hablarán ustedes de esa noticia? Les pido encarecidamente que den también una explicación de este tema para demostrar que los funcionarios no tenemos la culpa de todos los males económicos de este país, sino que más bien en muchos casos las sufrimos.
A ver, ¿por dónde empezamos, Joaquín? Antonio, ¿Por dónde empezamos? Agradezco muchísimo que haga este planteamiento. Lo primero que tengo que decirle al amigo Antonio es que el Instituto Nacional de Estadística es un instituto muy reputado, lleva muchísimos años funcionando, tiene muchísima experiencia, muchísimos datos y jamás le han enmendado la plana. Es decir, él fue, no yo, quien dice que precisamente publicado, referido al año 2010, lo publicó el 24 de octubre de 2010, referido al año 2010, 24 de octubre de 2012 lo publicó referido al año 2010, es decir, hace 2 meses y medio, donde decía que los empleados públicos ganaban un 30,8% más que la media de los empleados. Lo dijo el Instituto Nacional de Estadística, no lo digo yo, y es cierto además, está contrastado. Por lo tanto, quien no se lo crea, que vaya al Instituto Nacional de Estadística, que lo mire, y esto es así. Porque es una noticia manipulada, dice. Bueno, yo no sé quién la manipula, es una manipulación que está perfectamente dada. Es más, el próximo día me comprometo a traer la carátula donde aparece para que la puedan poner ustedes en la televisión. Y luego hay algo que ha dicho que es fantástico. Fantástico. Y me da pie a, de alguna manera, volver a agradecer públicamente la nueva reforma laboral. Dice, es que los empleados públicos se da la circunstancia que ahora tienen menos absentismo que los empleados privados. Claro, es que antes los empleados públicos cuando tenían absentismo le pagaban el 100% y ahora cuando un empleado público tiene absentismo lo descuentan. Claro, por eso van a trabajar más. Esto es muy duro lo que estoy diciendo. Yo sé que el señor don Antonio González no le va a gustar escucharlo, pero es que esto es así. Yo no puedo sacar otra consecuencia de que la reforma fiscal, la reforma laboral recientemente puesta en práctica ya hace unos meses, no solamente sirvió para que muchas empresas ajustasen las plantillas y defendiesen los puestos de trabajo que quedaban en la empresa, con lo cual impedían que se cerrasen empresas, sino que además sirvió para que los empleados públicos empleen todas sus horas trabajando en vez de un absentismo que era insoportable, precisamente porque le pagaban desde el primer día aunque no fuesen a trabajar. Pues este es el motivo, Antonio, no es un problema de que se hayan convertido de la noche a la mañana unos trabajadores excelentes, que los hay y muy buenos, no me cabe ninguna duda, pero es que son ustedes 3 millones de personas y es muy difícil controlar 3 millones de personas y sobre todo la eficacia. Hoy mismo el mismo Montoro saca una noticia en la cual está diciendo que va a controlar las horas de trabajo de los empleados públicos. Y hay una picaresca en el empleo público con esas 2 horas y media que les han colocado de más, que no es de más, que siguen teniendo 2 horas y media de menos, porque el empleo privado trabaja 40 horas y el empleo público 37 y media. Yo no tengo ninguna fijación contra los funcionarios, para nada. Yo nunca he tenido ningún problema especial con los funcionarios, es más, tengo la convicción de que me han tenido que soportar ellos más a mí por mi carácter y mi forma de ser que yo a ellos. Pero hay una cosa que está clara, España está sobredimensionada en la función pública. Sobra muchísima función pública. Lo que ocurre es que con el sistema administrativo que está desarrollado, pues probablemente hasta hagan falta. Lo que tenemos es que cambiar el sistema administrativo para que no sean necesarios tantos funcionarios en este país. También en la empresa privada ha bajado ese absentismo laboral, lógicamente, ¿no? No, en la empresa privada nunca hubo un absentismo laboral preocupante, porque de alguna manera una relación mucho más directa. No es lo mismo un empresario que tiene 100 trabajadores y que sabe el día a día de cada personal, que en una empresa que a lo mejor hay 200 o 2.000 o 7.000, como puede ser en un hospital, ¿no? Entonces, este es el problema. O sea, el problema del absentismo o la enseñanza, que era desesperante. O sea, en la enseñanza pública había un absentismo que no era normal. Había unas cuotas tremendas del 8, el 12%. Entonces, claro, eso no es posible. Y con esta nueva ley, como ven sus nóminas disminuidas cada día que faltan a trabajar, pues entonces no faltan. Tampoco nadie ha dicho aquí en este programa, como nos indica AGE, que la culpa de todos los males económicos la tengan los funcionarios. Bueno, yo creo que no se le ocurre a nadie. Yo no he escuchado decir eso. Los funcionarios tienen la responsabilidad que tienen, que es la de cumplir con su deber, hacerlo lo mejor posible y trabajar con la mayor diligencia y la mayor transparencia. De todos modos, los funcionarios yo creo que sí pueden hacer una gran labor, y es ayudar de alguna manera ellos mismos, como funcionarios que son, saben lo que hay a su alrededor y saben qué personas están ejerciendo como funcionarios sin serlo, y les han dado el estatuto de funcionario y sin embargo no han hecho examen, no han hecho mérito y han sido, pues bueno, pues de alguna manera, pues lo que podemos llamar pues agradecimientos políticos en todos los gobiernos de toda la piel de toros. Aquí no se libra nadie. Lo que pasa es que unos más y otros menos. Y yo siempre lo digo, ¿y por qué unos más y otros menos? Porque la democracia española, que tiene 34 años de la Constitución para acá, los primeros 4 años, yo siempre lo dije, nos hemos encargado, por decirlo de alguna manera,
don Adolfo Suárez en consolidar la democracia, le prepararon hasta un golpe de Estado. O sea, imagínese usted si ha tenido preocupaciones, y los últimos 30 años donde ha gobernado el Partido Socialista 22 de los 30. Luego, si tiene más responsabilidad, es que más años ha gobernado. No vale decir que es que ahora gobierna Mariano Rajoy. Claro que ahora la responsabilidad es de él, pero la responsabilidad del Partido Popular fueron 8 años, con este que llevamos ahora 9, y la responsabilidad en 31 son 22 del gobierno socialista. Luego, quiero decirle que esto es una simple cuestión aritmética, ¿verdad? Bueno, dos aclaraciones por último ya para dejar de responder a nuestro espectador, a G, o Antonio González, como suponemos que es su nombre. Dos aclaraciones. Una, dice que este es un programa pseudoeconómico. Bueno, yo creo que tampoco es pseudo, simplemente que es cierto que procuramos hablar la economía de la forma más coloquial y más amena, más llana posible. Si eso le parece indicar que sea un programa que pierda peso en su carácter económico, pero no lo creo. Y por otro lado, se planteaba el si realmente llegaríamos a hablar de esta noticia, de esa bajada del absentismo laboral. Pues ya ve que sí, ¿por qué no? De todos modos, yo quiero recordar que cuando las personas adultas no debemos de hablar de las cosas que hacemos bien. Luego, si de alguna manera esto ha servido para que el absentismo haya disminuido, yo creo que eso no debe ser noticia. Lo que era noticia es el absentismo tremendo que existía. Por lo tanto, entre personas adultas no debemos de hablar cuando hacemos las cosas bien, y sí se nos debe de criticar cuando las hacemos mal. Muy bien, bueno, pues dicho esto, esperamos que sigan, por supuesto que sí, las opiniones y las críticas y las sugerencias y lo que tenga que decirnos este espectador o cualquier otro. Estamos encantados de recibirlas en nuestro correo electrónico, ya saben, ese que están viendo ahora al día en economía@teleasturias.com. Hay otro email que queremos plantear a Joaquín Mastache y que va a suponer además el inicio del tema que hoy queremos tratar, la llamada burbuja inmobiliaria. Dice un espectador llamado Sergio Ruz Pérez, que nos ve en Oviedo, lo siguiente: quisiera pedirles que expliquen un poco más la llamada burbuja inmobiliaria. Soy habitual espectador de Teleasturias y en alguno de sus programas de economía ya se han referido al asunto, pero por encima. Es cierto que hasta ahora lo hemos tratado un poco de pasada. Me gustaría que de forma coloquial, para que lo entendamos todos, nos expliquen qué es, por qué fue el inicio de la crisis y si este es ya un problema resuelto o finiquitado, dice. Bueno, pues a ver, Joaquín. Bueno, la burbuja inmobiliaria se dice que explota por un exceso de inversión inmobiliaria y luego por los activos tóxicos famosos. Pero yo tengo mi teoría, y de alguna manera podemos decir que es una teoría muy poco compartida al principio y algunos empiezan a compartirla más. La toxicidad de esos activos se produce fundamentalmente no porque eran tóxicos en sí, sino porque se toxificaron al poner unos tipos de interés altísimos que los convirtieron en una situación de difícil mantenimiento. Y me explico. Yo siempre dije y lo sigo diciendo, que este siglo, yo lo llamo el siglo de las sombras, muy lejos, o tan lejos en el talento como en el tiempo del siglo de las luces, que nos separan ya más de 250 años. ¿Por qué lo llamo el siglo de las sombras? A principios de siglo bajamos el precio del dinero. Cuando el dinero baja de valor, como cualquier otro artículo, sufre más demanda. Es decir, cuando compramos algo, primero, en una economía madura, y somos todos maduros, podemos cometer alguna irresponsabilidad de vez en cuando, pero no en una vivienda. La cometeremos en comprarnos pues un capricho, como puede ser una camisa o una corbata, que la compremos en diciembre, cuando en enero sabemos que a lo mejor va a estar de rebajas. Pero eso son cosas nimias que no van a crearnos un problema. En una vivienda nosotros compramos el dinero para comprarla cuando el dinero es barato. A principios de siglo, de este siglo XXI, el dinero llegó a estar al 1%, 2%, empezó a bajar, y claro, la gente se endeudó, compró dinero para comprar viviendas. ¿Qué sucedió? Cuando las medidas macroeconómicas que tomaron Trichet en la Comunidad Económica Europea, en el Banco Central Europeo, y en Estados Unidos, no recuerdo ahora mismo el nombre, y que sigue siéndolo, resulta que cogieron y reventaron el mercado subiendo el precio del dinero. Es decir, pasaron de un 1% a un 5,80%. Eso es un 580%. En alguna ocasión lo hemos debatido también. Entonces, eso es lo que hizo reventar el sistema inmobiliario. ¿Por qué lo hizo reventar? Por una razón tan sencilla, que aquellos que siguieron pagando la hipoteca tuvieron que distraer dinero de la hipoteca
dinero de otros bienes y servicios que estaban consumiendo o del ahorro para pagar hipotecas, con lo cual dejaron de demandar otros bienes y servicios y eso generó paro. Si alguno de esos que estaban en el paro, que eran muchísimos, habían comprado una vivienda, tuvieron que devolverla y ese producto se concentró en los bancos porque no pudieron pagarla y esa concentración excesiva de producto inmobiliario en los bancos es lo que los toxificó y es lo que los hizo bajar de valor, pero no solamente esas, sino todas las demás. Un día de estos traeremos unas gráficas para de alguna manera poder verlo. La persona que no me acordaba era Bernanke, que era el presidente de la Reserva Federal, que bajó el precio del dinero. Y una prueba evidente que se equivocaron es que a los 3 meses de haber subido el precio del dinero lo bajaron, pero nunca lo quisieron reconocer. O sea, nunca quisieron reconocer que el auténtico motivo de la explosión de la burbuja inmobiliaria fue un desequilibrio en los costes financieros del dinero. Pero fue provocado por decisiones macroeconómicas en Estados Unidos y en Europa, lo cual hizo que reventase el sistema. Aparte de otros problemas financieros de otro orden, ¿eh? Y Joaquín, ¿se puede decir que este es un problema ya finiquitado, que esto ya explotó y el tema está solucionado o no? Bueno, yo el temor que tengo es, para que esté solucionado, lo que no se puede es andar jugando con el dinero. Es decir, lo que no se puede es andar tomando medidas, tanto impositivas como de costes del dinero, por políticos. Este es el gran problema que existe. El gran problema que existe es que son decisiones macroeconómicas mal tomadas. Mire, hace un año finalizó el año de premio Nobel de Sargent y Sims, 2 economistas americanos que pasaron toda su carrera académica, toda su vida académica, observando qué es lo que sucedía en el mercado cuando los gobiernos subían los intereses, cuando los bajaban, cuando los gobiernos subían el precio del dinero, cuando lo bajaban, cuando tomaban esta o aquella medida macroeconómica que afectaba a todo el país. Y ellos tenían los datos, ellos pasaron la información, pero los políticos no les hicieron caso. O sea, si hubiesen hecho caso a Sargent y a Sims, no hubiesen tomado la decisión de subir el precio del dinero del 1 al 5 para luego bajarlo al 0. Lo que hubiesen hecho es decir, cuidado, para evitar nuevos endeudamientos vamos a poner más dificultades a los nuevos endeudamientos, pero los endeudamientos anteriores vamos a dejarlos al tipo que estaban. Es más, España, cuando se inicia la situación financiera, está en una situación envidiable. Estaba ingresando muchísimo dinero. ¿Qué tenía que haber hecho España, que era uno de los países que más inversión privada había en bienes inmuebles? Tenía que haberse reunido el presidente del gobierno en aquel entonces, el señor Zapatero, y se le dijo además, con los bancos y decirles, no se va a provisionar, no se van a provisionar, os permitimos que no provisionéis las hipotecas que no os paguen, hacer una novación de la hipoteca donde se paguen solamente los intereses, que es el beneficio, por decirlo de una vez más, del banco, como no se os va a quitar la parte que tengáis que depositar en el Banco de España por las partes no pagadas, vais a seguir pudiendo prestar dinero, pero a otros tipos para nuevas hipotecas, y entonces no hubiésemos creado el crack que se creó. La gente hubiese seguido con su vivienda, no se hubiesen creado todos estos problemas gravísimos de desahucios, que son cosas que no tienen sentido. Y esos son los políticos los que tienen que arreglarlo. Si el político llama al banco y dice, oye, no me provisiones la deuda, pero no la ejecutes, el banco encantado. No la provisiona, sigue con su dinero, sigue prestando dinero, no la ejecuta, no tiene que pagar comunidades de vecinos, no tiene que pagar arreglos, no tiene que pagar nada, la vivienda sigue en poder del propietario, fantástico, con lo cual no viene a la banca, con lo cual no bajan de valor, con lo cual hubiésemos matado 3 pájaros de un tiro. Uno, habría existido un equilibrio en el mercado inmobiliario, no hubiesen bajado de valor como bajaron de una manera tremenda. 2, el más importante, no hubiese tenido que marchar gente fuera de casa, seguirían pagando sus intereses, y resulta que ahora hacen lo que hicieron con lo del dinero, cuando suben el precio del dinero luego lo bajan, y ahora los echan de las viviendas, ya se la quieren dar con una renta de 150 euros. Esto es un disparate. O sea, esto es un despropósito, pero son despropósitos políticos, porque esas decisiones no las pueden tomar los bancos, per se. Tienen que ser los políticos las que las organicen, las que las ordenen y las que las preparen para que los bancos les dirían que sí en 5 minutos. Y encantados. Por tanto, para mí, la explosión de la burbuja inmobiliaria fue motivada por decisiones macroeconómicas mal tomadas por los políticos, no por los bancos. Por políticos, hablaba usted antes de Zapatero como posiblemente el inicio de la burbuja inmobiliaria, pero los hay que dicen que no, que de eso nada, que esto viene de la época de Aznar. No, Aznar lo que se le puede responsabilizar es que en esa época hubo una expansión inmobiliaria tremenda, con lo cual se
creó mucho producto inmobiliario, pero él no creó la burbuja. Vuelvo a insistir, la burbuja no es en que se hayan creado muchas viviendas, se habían vendido. La burbuja es en que con un incremento tremendo del coste financiero del dinero reventó. No pudieron pagar las viviendas que se habían comprado. Y lo que tenían es que haber hecho un instrumento en la época del señor Zapatero donde las personas pudiesen seguir pagando solamente los intereses y los bancos no ejecutasen las hipotecas, con lo cual no hubiese habido ningún problema. Se hubiese amortiguado de una manera tremenda, no hubiese habido que inyectar, que es la tercera pata que antes no dio tiempo a explicar, no hubiese habido que inyectar el dinero que hubo que inyectar a los bancos, porque los bancos se encontraron de golpe que había unos señores que debíamos, por decir una cifra, 1 billón de euros en viviendas y resulta que les devolvemos unas viviendas que cuando llegan a su poder en vez de valer 1 billón de euros valen medio. Esto es un desastre. Si esas viviendas siguen en poder de los particulares, siguen valiendo 1 billón de euros. El banco no entra en sus activos, no entran unos inmuebles infravalorados que ahora tienen que venderlos al banco malo a precio de risa, con lo cual quedan descapitalizados algunos. Imagínense lo que pasó con las cajas de ahorros. Han quedado... Era un tema tremendo que además estaba advertido. Estaba advertido, o sea, no es que fuese algo que lo estemos ahora hablando a toro pasado. Yo ya tengo artículos publicados en esta edición de hace 6 años. Quiere decir que esto es un tema que ya viene de lejos. Lo que pasa es que no se hacen caso. Vuelvo a insistir, no se toma en cuenta los consejos de personas como Sargent, no quiero decir los míos, que yo no soy nadie, yo soy no un pseudoeconomista, sino un economista de pueblo, que de alguna manera no estoy, como es lógico, al nivel de Sargent, ni mucho menos, ni lo estaré en la vida, aunque tenga 3 vidas. Pero esto era sabido, era conocido, que lo que tenía que haber era una solución en la dirección de decir, no devuelvan ustedes las viviendas, paguen solo los intereses y vamos a arreglar esto cuando escampe, como decimos vulgarmente, ¿verdad? De momento vamos a dejarlo así y que no reviente. Pero reventó porque no tuvimos capacidad para enjugarlo, resolverlo, metabolizarlo. La compraventa de viviendas en Asturias, son datos además de esta misma semana, cayó en noviembre un 3,7%. Son muchos los que ahora mismo, cuando el precio de la vivienda indudablemente está bajando, se plantean si es el momento para comprar. Si tienen quizá incluso algunos pequeños ahorros, pues igual pueden acceder a algo que antes no se podía, una modesta vivienda casi sin pedir nada al banco, pidiendo muy poco, un 20, un 30%. Bien, vamos a las preguntas a la calle, porque por ahí va nuestra primera pregunta, un joven que quiere saber, de la mano de nuestro asesor económico, de nuestro economista de guardia, Joaquín Mastache, si es momento para comprar una vivienda o es conveniente esperar más. Hola, ¿crees que hoy en día es el momento para comprar una vivienda o mejor esperar unos cuantos años? A pesar de que podríamos decir que el momento ya pasó, porque hasta el 31 de diciembre teníamos 2 beneficios. Uno era la posibilidad de deducción fiscal y el otro era que el IVA era más bajo. Bueno, pues estamos hablando de que del 4 al 10 son 6 puntos. Si encima tenemos una deducción fiscal del 15% sobre la cantidad que vamos pagando, estamos hablando de cantidades tremendas. Por lo tanto, podríamos decir que pasó. Bueno, ¿pero eso qué quiere decir? ¿Que ya no vamos a comprar ni se van a vender más viviendas desde aquí hasta que haya...? Yo estoy convencido de que no se debe de hacer un nuevo incentivo a la compra de vivienda. Y esto algunos podrán decir que... Porque yo voy en contra de todo incentivo. Es decir, una persona tiene que comprar una vivienda porque la necesite. Tiene que comprar una vivienda porque de alguna manera entienda que el precio es adecuado. No porque le incentiven, porque además es injusto, porque entonces solamente se beneficiaría aquel que la compra con el dinero de todos los demás. Por lo tanto, yo no creo que debamos de incentivar la compra de una vivienda, ni la incentivación de puestos de trabajo. Toda esta serie de cosas que un día me gustaría hablar es lo que nos ha llevado a esta confusión tremenda. Las empresas tienen que ser empresas porque lo ven, porque creen que van a ganar dinero honradamente, van a crear puestos de trabajo, van a poder prescindir de ellos cuando no puedan tener mercado, y tiene que funcionar todo por una transparencia y de una manera con una libertad de mercado, no con unos estímulos falsos que pagamos entre todos los demás. Yo soy de los que digo que solamente tiene que haber desigualdad con los desiguales, solamente hay que ayudar a aquellos que realmente tienen una situación de desigualdad, nada más. Por lo tanto, compre usted la vivienda si cree que puede pagarla, si cree que obtiene un precio de alguna manera que le satisface y si cree que tiene un sistema de financiación que le resulta asequible. Yo estoy convencido que las viviendas se han ajustado a unos precios muy bajos, pero vuelvo a insistir, yo creo que ni son tan bajos ahora ni eran tan altos antes. Ha sido por un problema que de alguna manera ha explotado por un error en la financiación y en los criterios que se utilizaron en el sistema financiero.
Yo es lo que tengo presente. La vivienda hay que comprarla cuando se necesite. Y a lo mejor hay que empezar a acostumbrarse a alquilar. ¿Por qué no? ¿Qué problema hay? Eso te crea una independencia. Mañana te trasladan de puesto de trabajo a otro sitio y puedes movilizarte con mucha más facilidad, porque no tienes que vender una vivienda para comprar otra. Simplemente lo que haces es dejar de pagar al alquiler aquí y lo pasas a pagar allí. España, lo que pasa es que tenemos una cultura de la propiedad diferente a otros países. Y eso afecta al empleo también, ¿no? Porque hay mucha falta de movilidad. La empresa te dice, mañana te vas a Granada porque allí tienes trabajo Eso afecta al sistema económico de una manera tremenda. O sea, es una de las asignaturas pendientes. Ahora se está convirtiendo más barato en despedir que movilizar a las personas. Todo eso tenemos que estudiarlo. O sea, España, hay una cosa que está clara. La crisis lo que nos enseña es que algo no funciona. O muchas cosas no funcionan. Y claro que muchas cosas no funcionan. Si funcionasen no estaríamos en crisis cuando hablamos de la economía de bienestar. Es que el problema de la economía de bienestar no es... ¿Cómo no vamos a querer que exista una salud universal? ¿Cómo no vamos a creer que exista una enseñanza universal? Sí, pero ¿a qué coste? ¿De qué manera? ¿Cómo vamos a querer tener una arquitectura fiscal que de alguna manera, y esto nos lo dejaba muy bien y muy claro Adam Smith, cuando él decía que ojo con los impuestos, que hay que saber lo que nos cuesta recaudar los impuestos? Si resulta que en trabajo administrativo o en preparar la arquitectura fiscal me voy a dejar la mitad de lo que voy a recaudar, pues para eso tendré que buscar una arquitectura administrativa más sencilla que me deje la mitad del dinero en el bolsillo de los consumidores, que son los que realmente generan riqueza, y no gastarlo en gastos innecesarios, que es lo que está sucediendo. Existe un problema de coste de captación de los recursos impositivos que tenemos que simplificar. Y eso, como no queremos acometer, pues entonces nos estarán diciendo todos los días que tenemos que hacerlo desde fuera. Bueno, vamos con la segunda y última pregunta por hoy, que realizaban también ante nuestras cámaras. Por ejemplo, en este caso preguntaban si realmente ese banco malo, del que antes hablaba ya Joaquín Mastache, es una buena solución para reactivar el sector inmobiliario, de la misma forma que ese plan PIBE sirvió para reactivar en cierta medida la compra de vehículos. Escuchemos la pregunta. ¿Puede el banco malo reactivar el sector inmobiliario al igual que el plan del automóvil reactivó el mundo del automóvil? Bueno, yo pienso que el banco malo es una salida tardía, es una salida de alguna manera en falso, porque vuelvo a insistir, lo que no hicimos, y de eso tampoco vale mucho la pena hablar, que teníamos que haber hecho es lo que argumentábamos antes, que era tener que haber de alguna manera paralizado todos los desahucios, paralizada todas las ejecuciones y poner solamente encima de la mesa el coste financiero del recibo, no la cuota, no la amortización completa. ¿El banco malo para qué sirve? Bueno, pues va a servir para que un banco coja todos los activos contra un pago mínimo a los bancos en efectivo metálico, les van a dar una cierta liquidez, pero por otro lado estamos engañándonos, estamos haciéndonos un poco trampas en el solitario. ¿Por qué? Porque resulta que ¿quién forma el banco malo? Bueno, pues el banco malo van a formar muchos de los bancos que van a soltar activos. Entonces, ¿con qué van a pagar esas? Mire, son soluciones que no resuelven nada. Son, de alguna manera, situaciones emergentes, de emergencia, que no resuelven el problema. ¿Qué sucede con el banco malo? Bueno, se dice, yo no tengo ni idea qué van a hacer con ello, me imagino que por ahí van a ir los tiros, que van a entrar fondos de inversión a comprar grandes grupos de viviendas donde haya una yo conozco urbanizaciones que a lo mejor vendieron una sola, pues que haya 300 viviendas y que las compren, que las coloquen para alquilar y que esperen a tiempos mejores para vender, porque el banco malo también tendrá que dar cuenta. Es decir, es retrasar de alguna manera la salida de estas viviendas, porque hoy día están algunas viviendas que están por debajo de los precios de coste. Eso créanselo, digan quien lo diga. O sea, hay muchas viviendas que están por debajo del coste. Hay viviendas que costando 300.000 euros han vendido en 150.000 y ha costado hacerlas más de 150.000, no solamente hacerlas, sino comprar el terreno, las compensaciones en los municipios, de hacer calles, hacer no sé qué, hacer aquel campo de fútbol, equipamiento municipal, lo que fuese. Quiero decir que todo eso hay que sumárselo al coste de la vivienda. Por lo tanto, se está vendiendo. ¿Qué va a hacer el banco malo? Yo creo que va a atesorar esas viviendas, va a sacarlas en grandes grupos, grandes bloques, a grupos de inversión, y estos van a ponerlas al alquiler. Mañana
cuando la situación mejore, que mejorará sin duda alguna, porque de otras crisis más gordas hemos salido si saldremos de todas, esperemos que esta nos sirva para no cometer los mismos errores que hemos cometido, y de alguna manera yo es la única vía que veo el Banco Val. Es una salida, bueno, pues para hacer algo que no quede todo eso por ahí difuminado, pero muchos, ya se han soltado muchas viviendas, los bancos, han soltado. ¿Abaratará el precio de la vivienda, creo, o no? Yo pienso que no. El del alquiler sí, ¿no? Yo pienso que el alquiler sí, porque va a haber más oferta. Bueno, pues si ahora mismo tenemos en alquiler, por decir una cifra, 100.000 viviendas y vamos a tener 300.000, va a haber más oferta, por lo tanto va a bajar el precio del alquiler y pues probablemente esta crisis lo que probablemente haga, y con las nuevas mentalidades, es un cambio de mentalidad en cuanto a que tenemos que tener nuestra vivienda. Bueno, pues a lo mejor realizamos ahí un cambio importante de mentalidad, ¿eh? Bueno, pues la verdad es que temas relacionados con economía y con la actualidad hoy en día hay cientos, y muchísimo. Hemos tratado ya en la serie de programas que llevamos, en los diferentes capítulos, muchos temas, pero todavía nos queda alguno. Como siempre les sugerimos, su opinión nos parece muy importante, cuenta, y lo que pretendemos es que sean ustedes los que nos digan qué quieren que tratemos en este programa, qué dudas, qué consultas, qué preguntas tienen sobre economía. Nosotros ya ven que intentamos explicársela, Joaquín sobre todo intenta explicárselo de la forma más sencilla y más coloquial posible. Pueden ustedes dirigir sus consultas a ese email que están viendo y les prometemos que las responderemos sean como sean. En cualquier caso, ya digo, hay tantos temas que hay alguno todavía por destacar. Por ejemplo, en el próximo programa, Joaquín, pues podríamos hablar de algo que está ahora mismo en boca de todo el mundo, esos deseos de independencia de Cataluña, y si económicamente eso va a perjudicar o a beneficiar tanto a las dos partes, tanto a los catalanes como al resto de España. Puede ser un buen tema que podemos intentar desarrollar y que nos ayuden con algunas consultas y con algunas sugerencias en estos días hasta el próximo martes. Porque nos afectará de alguna forma, o decimos, bueno, eso, por ejemplo, Asturias, ¿qué le importa? ¿No tiene mayor importancia? Yo creo que nos afecta a todos. Nos afecta a todos, porque no hay que olvidar que Cataluña representa dentro del PIB nacional casi un 20%. Estamos hablando de cantidades importantes. Entonces, por lo tanto, ¿cómo no nos va a afectar? Afecta a todos, pero a ellos también, ¿eh? Y a ellos también. Y probablemente a ellos más. Más que al resto de España. Aunque ellos se crean todo lo contrario. Pero yo, al decir ellos, digo a esos políticos catalanes, no a los catalanes. No a mis compatriotas catalanes, no. Cuando yo me refiero a ellos, me refiero a ese puñado de políticos separatistas que son Convergencia, Unió, parece que ya no tanto, y Esquerra Republicana, no sé cómo se llaman. Es decir, a esas personas que de alguna manera entienden la vida de otra manera a como la entendemos el resto de los españoles. No me refiero a los catalanes en sí. Me refiero a los que están dirigiendo, pues esas de alguna manera, ese viaje, no se sabe a dónde, que quieren realizar. Bueno, tiempo habrá la próxima semana, sin duda, después de esta pincelada, para completar el cuadro ya definitivamente. Muy bien, muchas gracias, Joaquín. A vosotros por invitarme, muchas gracias. Un placer. Y a ustedes ya saben que les esperamos con sus dudas, sus consultas, sus sugerencias en nuestro correo electrónico. Pueden hacerlas llegar hasta el mismo y prometemos contestárselas en ese programa, en su programa que es Al Día en Economía. Gracias, buenas noches, hasta la semana que viene.